Con la ayuda del Señor, en el día de hoy yo quiero compartir un tema impresionante que va a bendecir tu vida y te va a ayudar grandemente, grandemente. Ustedes ven en la pantalla ahí, este es Moisés, Aarón y Hur, levantándole la mano a Moisés. Si usted ha leído esta historia, cuando Moisés levantaba la mano, el pueblo vencía. Y el pueblo estaba capitaneado por Josué. Y Josué vencía cuando Moisés levantaba la mano. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por quién se ganaba la batalla? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Dice Kinger que le tienen miedo a mis preguntas. Me dijo por teléfono el otro día. ¿Por quién ganaban? ¿Porque Moisés levantaba la mano? Por Jehová. ¿Y si Josué no peleaba? ¿Cómo ganaban? ¿Eh? Pero ¿y si Josué no peleaba? ¿Quién ganaba? Nadie. Entonces Josué ¿ganaban por Josué? No, porque si Moisés no levantaba la mano, no ganaban. Y si Josué no peleaba, no ganaban. Y si Dios no daba la victoria, no ganaban. Y entonces yo hoy con la ayuda del Señor le voy a compartir cómo ser un vencedor. Vamos a ver primeramente, le tengo cuatro ejemplos con la misma enseñanza espiritual. ¿Cómo ser un vencedor? Vamos a ver primero este conflicto bélico de Amalek contra Israel. En Éxodo 17:8, y vamos a ver las claves por qué Moisés y Josué ganaban. Porque era una combinación, no era porque Moisés levantaba la mano y ya, o no era porque Josué peleaba y ya. Hay una combinación poderosa que usted y yo tenemos que practicar. Dice en Éxodo 17:8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Dice el verso 9 del capítulo 17, y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces ya no tenía la vara de Moisés como en los otros lugares. ¿Con qué vara fue que Moisés abrió el mar rojo? Con la vara de Moisés. Dios le dijo, levanta tu vara. Y él levantó la mano y el mar se abrió. Pero ahora dice aquí que era con la vara de Dios. La vara nos habla de muchas cosas. Una de ellas es que la vara tenía, y debí traer una vara que tengo, así como la tipo Moisés. En la vara se grababan las promesas que Dios había dado. Por eso es que el salmista en el Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque ellos leían lo que estaba escrito de sus antepasados. Todas las promesas que Dios le había dado, le escribían en la vara. Y cuando el hijo recibía la vara, veía las promesas. Dios le prometió a mi papá esto y aquello. Y las promesas de Dios dirigían. Las promesas de Dios, las profecías de Dios nos dan dirección. Por eso dice la palabra en Proverbios 28:19, que el pueblo sin profecía se desenfrena. No sabe para dónde va. Entonces, una clave es tener las promesas de Dios en la mano. Pero dice más, dice Éxodo 17:10, e hizo Josué como le dijo Moisés. Hubo obediencia abajo. Moisés arriba y Josué peleando abajo, pero Josué obedeció. Peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. La cumbre, los montes nos hablan de comunión, de relación, de oración.
con Dios. Nosotros para poder ser vencedores tenemos que tener las promesas de Dios en nuestra mano, pero también tener una vida de oración. Eso fue lo que dio la victoria. Una combinación de muchas cosas. Dice el verso 11, dice lo siguiente: y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, vencía. Mas cuando bajaba sus manos, prevalecía Amalek, perdían los israelitas. Entonces, ¿quién ganaba? ¿Por quién ganaban? ¿Porque levantaba la mano Moisés? ¿O porque Josué peleaba? No, por las dos cosas. Moisés estaba peleando en el mundo espiritual, por eso estaba orando. Por eso estaba orando. Y cuando él levantaba la mano y adoraba al Señor y clamaba al Señor, Dios le respondía y habían guerra en los cielos, en el mundo espiritual. Y vencía Moisés en el mundo espiritual. Y cuando Moisés vencía en el mundo espiritual, Josué vencía en el mundo físico abajo. Pero miren algo más. Esto no es para acumular conocimiento, es para ponerlo en práctica. Éxodo 17:12 dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Para vencer, ¿qué debe de haber? Ya Moisés tiene su vara, las profecías, las promesas, Josué obedeciendo. Pero ahora, cuando él se cansaba en su humanidad, porque era hombre, se cansaba. ¿Y qué hicieron Aarón y Hur? No, le buscaron una piedra. ¿Quién es la piedra? Cristo. Y se sentaba sobre ella, descansaba en Cristo, en el Señor. Y cuando usted está descansando en Cristo y otros intercediendo, agarrándole la mano para que usted siga orando y alabando, esto habla de una unión, ponerse de acuerdo con las otras gente. Vamos a orar con un mismo propósito, que donde 1, 2 o 3 oran, se potencializa, eso causa un sinergismo. Y eso entonces el poder de Dios se aumenta. Así dice la Biblia. Entonces, le daba firmeza, porque no estaba empujando un solo, había un grupo. Y no un grupo grande, 2. Porque donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. Vamos a ver otro ejemplo. Éxodo 17:13 dice: y Josué hizo a Amalek, deshizo, lo destruyó, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de... ¿Y de qué nos habla la espada? De palabra. Así dice Efesios 6, que la espada es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver este verso. Éxodo 17:14 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y dijo a Josué: que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y dice el verso siguiente, verso 15: y Moisés edificó ¿un qué? Un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi. Nosotros tenemos que levantar altares en nuestros hogares, tener un lugar especial ahí, y eso es un altar donde nosotros lo tenemos siempre encendido, ese altar. No descuidarnos con vida de oración. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasó con Moisés y el pueblo, que cuando usted ora, tiene las promesas de Dios, descansa en Cristo y usted está orando, usted tiene victoria en el mundo espiritual, y teniendo victoria en el mundo espiritual tendrá victoria en el mundo físico. ¿Qué le parece? Porque entonces Dios levantará. ¿Qué significa Jehová Nisi?
Jehová levantará bandera, bandera de victoria. Vencimos. Vemos este verso. Éxodo 17, 16 dice: y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Yo no sé si usted entendió lo que yo acabo de decir, pero yo se lo voy a explicar para los que no entendieron. Por cuanto Amalec se levantó contra el trono del Señor, va a tener guerra con ellos de generación en generación, de generación en generación. ¿Cuándo Amalec se levantó contra el trono? Buena pregunta. Yo se lo voy a contestar porque usted me está mirando raro. ¿Usted se recuerda cuando Israel iba en el desierto? Que los que se quedaban detrás los amalecitas mataban a los que quedaban detrás. Y cuando tú matas a un hijo de Dios indefenso, porque está débil, porque no ora, porque no se congrega, porque no tiene una vida íntima con Dios, eso es atentar contra el trono de Dios, porque lo que se le hace a la iglesia se le hace a él. Por eso fue que el Señor le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo perseguía a la iglesia. Moraleja: Dios cuida a sus hijos, pero los que los tumban, los que están detrás, eso significa que nunca esté detrás, nunca se quede atrás en esta carrerita. Tenemos que estar adelante, tenemos que estar en el medio. Tenemos que estar en el medio, no podemos quedarnos atrás, porque los que se quedan atrás porque no mantienen el ritmo de lo que están delante. Y al no mantener el ritmo, entonces se quedan detrás, rezagados. Y viene el espíritu de Amalec. Entonces tenemos que movernos. Entonces, si hay guerra en el mundo espiritual, hay guerra en el mundo físico. Y si hay victoria en el mundo espiritual, vamos a ver victoria en el mundo físico. Pero si no hay guerra en el mundo espiritual, no van a haber victorias en el mundo físico. Por si a usted no le gustó este ejemplo, vamos a poner otro, porque son 4. Nuestros enemigos son invisibles. Usted tiene que tenerlo bien en claro. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes. Huestes significa ejército. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el espacio. Ahí está la base, porque ahí está el ejército de maldad. Y por eso tenemos que hacer guerra con ese ejército, para que entonces pase la bendición del tercer cielo, cruce por el segundo cielo donde está esa fuerza demoníaca y llegue al primer cielo a nosotros. Si no hay guerra, no hay victoria. Y vamos a enseñar cómo ser un vencedor. La materia prima de lo espiritual, usted sabe cuál es la materia prima de lo material, lo espiritual. ¿Qué quiero dejar dicho con eso? Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, este mundo que usted ve es una copia, un escaneo del mundo espiritual. Aunque usted no lo crea. Otra, vamos a ver esta guerrita. Guerra en los cielos y en la tierra. Jueces capítulo 5, versos 19 al 20.
Y vinieron reyes y pelearon entonces. Pelearon los reyes de Canaán en Tanac junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Qué tremendo. Entonces, este es el segundo ejemplo. Los reyes de Canaán, Canaán estaba conquistada, era con reyes enemigos de Israel, que tuvieron que Israel vencerlos para tomar Canaán, porque Canaán era la tierra prometida, pero habían enemigos que había que vencer. Habían 33 reyes que había que vencer, 33. Moisés eliminó a 2 y Josué eliminó 31 reyes. Y si no se elimina esos 33 reyes, no hay tierra prometida. Entonces vamos a ver qué sucedió en esta historia. Jueces 5:20 dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde su órbita pelearon contra Sísara. ¿Quiénes son las estrellas? Los ángeles. ¿De dónde lo dice? ¿De dónde lo decimos? ¿Y por qué Cris dice los ángeles? Porque en Apocalipsis, ¿se recuerdan las 7 estrellas? ¿Y los 7 candelabros? ¿Y los 7 ángeles? Las 7 estrellas dice que eran ángeles. Y el candelabro, el candelero, son las iglesias. Entonces la Biblia dice que las estrellas son ángeles. Porque la Biblia interpreta la misma Biblia. Entonces había una guerra, una batalla, peleando las estrellas desde su órbita en el universo. Estaban peleando contra Sísara. ¿Quién era Sísara? Sísara era un capitán de un ejército enemigo del pueblo de Israel. Vamos a verlo aquí. Este capitán del ejército del rey Sabín, del rey de Canaán, peleaban. ¿Contra quiénes? Contra Débora, contra Barak y el pueblo de Israel. Eso fue en el tiempo que Débora era jueza sobre el pueblo de Israel. Y las estrellas, los ángeles de Dios, pelearon contra Sísara, el capitán del ejército del rey de Canaán, y vencieron. Pero si no hay una intervención en el mundo espiritual, las estrellas peleando contra Sísara no ganan. Por eso es que muchos se cansan y se fatigan trabajando y queriendo hacer cosas y no lo logran, porque están peleando solo en el ámbito físico, en el ámbito terrenal, y se están olvidando del mundo espiritual. Y el mundo espiritual está ahí. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Ya van 2, vamos al 3. Bendiciones. Entonces, Daniel 10:12 dice lo siguiente: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Aquí le dice el ángel a Daniel: oye, desde que tú dispusiste tu corazón a humillarte en oración, tus palabras fueron oídas desde el primer día. Tú estabas orando y desde el primer día ya lo escuchamos y vinimos a ayudarte. El mundo espiritual interviniendo en el mundo físico. Tremendo. Y dice el verso 13 del mismo capítulo 10: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí
Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, aquí vemos que este ángel tuvo que pedir ayuda de un príncipe principal, Miguel, porque él no podía pelear contra estos principados de Persia, y vamos a ver que luego también estaba el de Grecia, peleando el príncipe de Grecia con el príncipe de Persia contra el ángel que había mandado el Señor para darle el mensaje, la revelación a su siervo Daniel. Y usted sabe lo que pasa, que si Daniel deja de orar a los 19 días, ¿qué pasa? ¿Recibe la revelación? No recibe nada. Y si se hubiese cansado de orar a los 20 días, tampoco. ¿Y usted sabe por qué recibió la bendición al 21 día? Porque estaba orando. Y si no hubiese recibido la bendición a los 21 días, él hubiese seguido hasta conseguir recibir la bendición que estaba pidiendo. ¿Por qué nosotros no recibimos? Porque nosotros pedimos 3, 4, 5 días una cosa. Señor, esto y esto. Señor, esto y esto. Y luego uno dice, el Señor no me oye. El Señor no me quiere. El Señor no me responde. El Señor esto, el Señor lo otro. Y lo suelta. Lo deja. Pero usted lo que no sabe es que hay príncipes que están peleando para que usted no reciba esa bendición. Y por eso, Dios sabiendo eso, es que Dios dice, Dios Hijo no recuerdo en cuál evangelio, y en el capítulo mucho menos, y en el verso, ya usted sabe, menos. Que tenemos que tocar, tenemos que llamar y buscar. Pero cuando usted va a la etimología de esa palabra es tocar y seguir tocando, buscar y seguir buscando, llamar y seguir llamando. O sea que es progresiva. No es un día, no es 2 días, no es 3 días, porque entonces son caprichos de la gente. Yo quiero, Señor, que tú esto, lo otro. 3 días y luego lo suelta. Usted no quería eso, nada, eso era un capricho. Y Dios no concede caprichos. Dios lo que da es el anhelo de tu corazón. Y cuando tú tienes un anhelo de algo, tú no lo sueltas. Tú ahí dices como Jacob, hasta que no me bendigas, no te suelto. No te dejo. Entonces miren lo que dice el verso siguiente. Verso 14 dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y aquí Daniel recibió la revelación de lo que estamos viviendo hoy en día. Y por eso que usted ve que en Daniel no podemos leer Apocalipsis solo si usted no lo junta con el libro de Daniel. Porque a Daniel se le reveló en esta pelea espiritual lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Esa fue la bendición que Dios le dio, para que el pueblo de Dios, Israel físico, supiera, y para que nosotros, el Israel espiritual de Dios, también lo sepamos. Es tremendo. Vamos a ver este verso, Daniel 10:20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Qué tremendo. Que el ángel le estaba revelando, hay un pleito que todavía no ha terminado. Yo vine solamente para que recibiera, pero luego tengo que volver a seguir peleando. Porque usted cree que el enemigo está de brazos cruzados, esperando que usted reciba la bendición, y no hace nada. Y usted orando por un trabajo, orando por lo que sea. Y el enemigo, sí, yo voy a dejar que ellos reciban la bendición.
Que ellos reciban ese dinero, que reciban esa casa, que reciban el compañero, que reciban esto, lo otro. No, ellos van a hacer guerra porque ellos hacen su trabajo. Somos nosotros que no hacemos el nuestro. Gracias, Cris. Entonces, ¿no le gustó ese? Van dos. Vamos a ver este verso y luego vamos a pasar a otro. Dice, miren lo que dice el 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, nuestro príncipe. Y aquí vemos el príncipe de Grecia, el príncipe de Persia y el príncipe de Israel. ¿Usted sabe por qué? Porque cada país tiene un principado. Cada país, recuerdan que leímos en Efesios 6, principados potestades. Está organizado jerárquicamente muy bien. Un principado cubre una nación. Si esa nación predomina el evangelio, hay un principado cristiano, evangélico, un principado del reino de la luz. Pero si esa nación cree en dioses falsos, cree en hechicería, en brujería, en vudú, en santería, y todo eso, hay un principado del reino de las tinieblas que gobierna esa nación. Entonces, usted tiene que batallar con eso. Y si usted no batalla y gana esa victoria primero en el cielo, no ve bendición en la tierra. Pero tampoco no es como dicen algunos hermanos, que quieren hacer guerra espiritual diciéndole, ese diablo sucio y mentiroso. No, hermanos, lea la carta de Judas. La carta de Judas dice que Miguel, ese mismo príncipe principal, le dijo que no proferió ningún insulto contra él. ¿Por qué? Porque él sabe que él es un querubín, aunque se ha caído, es un querubín, tiene autoridad. Y dice que en vez de proferir cualquier insulto contra él, dice, lo único que le dijo fue que el Señor te reprenda. Pero nosotros que somos inferiores que los ángeles, oiga, un príncipe le dice a un querubín que el Señor te reprenda, pero nosotros que somos más pequeños que los ángeles, le decimos sucio. Y cualquier palabra descompuesta que yo no lo voy a decir aquí, pero usted sabe, usted lo ha escuchado y quizás usted lo ha dicho. Hermano pastor, usted está defendiendo al diablo, que el Señor lo reprenda, claro que no. Pero es una autoridad porque él era un querubín. Y si Miguel lo respeta, que es el príncipe, el principal de los príncipes, ¿cómo yo le voy a decir todo eso que la gente le dice? Y por eso se meten en el lío la gente y no saben por qué se metieron. Porque tú estás insultando a una autoridad. Que es del reino de las tinieblas, sí, pero es una. Y si tiene autoridad, tiene poder para hacerte cualquier daño. Pero el creyente, por falta de conocimiento, vamos a ver un cuarto ejemplo y último. Vamos a aterrizarlo un poco, porque de repente usted estos tres que vimos, el de Moisés, el de Débora y el de Daniel, quizás usted, no, eso es Antiguo Testamento. No, porque eso es para allá. Pero ¿y qué usted cree si tocamos uno de la iglesia? En el Nuevo Testamento. Vamos a ir a las Escrituras. Mateo 16. Voy a leer los versos 18 y 19. Dos versos. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchos
por ignorancia no lo voy a decir, porque no tienen ignorancia, porque ellos, doctores de la ley, dijeron no, que Pedro es la cabeza de la iglesia. Y si ellos se tomaran la molestia de ver la etimología de la palabra Pedro y la palabra roca, son dos palabras diferentes. Pero dicen que Pedro es la cabeza de la iglesia. Lo que está diciendo el Señor es, Pedro, sobre esa verdad que tú acabas de decir los versos antes, sobre esa verdad yo voy a edificar mi iglesia. Sobre esa verdad que tú acabas de decir. Y las puertas del Hades no van a vencer a mi iglesia. ¿Y usted sabe lo que es Hades? El infierno. Pero en el infierno hay una potestad que gobierna eso. Por eso que dice Apocalipsis, que cuando venga el Señor, van a echar al Hades, al anticristo, al falso profeta y a la muerte al lago. Pues entonces no es un lugar físico solamente, también hay una potestad que gobierna el Hades. Una potestad, una fuerza espiritual. Al igual que los muertos entregarán sus muertos. El mar entregará sus muertos. El mar no puede entregar muertos porque el mar no tiene mano. Porque hay uno físico y hay uno espiritual. Y el espiritual es que va a entregar los muertos. O con una ola va a subir los muertos. Un tsunami lleno de muertos. No. Hay una potestad en el mar. El Hades es una potestad. La muerte. La muerte no es una potestad cualquiera. La muerte está por encima del diablo. Porque ¿cuál es el último enemigo a vencer? La muerte. Por eso es que a Satanás no le dicen el rey, no le dicen sino el príncipe de este siglo. Y le dicen el Dios de este siglo, Pablo en Corintios. Pero es con D minúscula. Y dice de este siglo, no de los siglos. Como el Señor, que es Señor de señores y Rey de reyes por los siglos de los siglos. ¿Ah? Entonces, jerárquicamente, la muerte tiene una autoridad superior que la de Satanás. Y mire lo que dice el verso 19. Verso 19 dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Miren cómo hay un vínculo del cielo, el mundo espiritual. Porque cuando habla del cielo no es cielo que usted sale allá afuera y ve el cielo. Recuerde que hay un primer cielo, un segundo cielo, un tercer cielo. Entonces está hablando de los cielos del mundo espiritual. Todo lo que tú ates en el mundo físico será atado en el mundo espiritual. Entonces tú tienes que atar cualquier estorbo que te está haciendo daño a tu salud, a tu finanza, a tu prosperidad espiritual, a tu prosperidad económica. Tú lo atas en la tierra y lo atas en el cielo. Y así queda neutralizado. Queda neutralizado, ver lo que le está haciendo la guerra en el mundo espiritual. Pero si usted, ya después que usted ata lo que le hace la guerra, también usted tiene que desatar en la tierra su bendición, llámese como se llame, para que sea desatado en el mundo espiritual. Porque si no se desata en la tierra, no se desata en el mundo espiritual, y si no se desata, no recibe. No recibe. Se quedaron callados.
Vamos a leer 3 versos y terminamos. ¿Cómo voy a lograr todo esto? Guerra con el mundo espiritual. Hermanos, nosotros tenemos seguridad angélica. ¿Quién se recuerda una vez cuando estábamos en la otra iglesia que una persona que yo no recuerdo ni quién era, yo creo que ni de la iglesia era, fue a la iglesia y dijo que veía al lado mío en ambos lados un ángel? ¿Quién se recuerda de eso? En la otra iglesia. Kinger, una persona que no se congregaba con nosotros, llegó, se sentó y dijo: yo vi en el altar 2 ángeles, uno al lado a la derecha y otro a la izquierda del pastor. Y yo esa persona no la conozco y ni se congrega con nosotros. Vino un día, dijo eso y se fue. Bueno, y ahí está Kinger y está Chris, levantar la mano. Entonces, o somos 3 mentirosos o los 3 tenemos buena memoria. Ah, miren quién fue que la llevó. Fue Mari. Sí, verdaderamente, fuiste tú. Ay, papá, oye. Oye, ya vino la revelación completa. Mira quién es y de quién era esposo. Pero gloria a Dios porque se acordaron. Porque, hermanos, tenemos seguridad angélica. Seguridad angélica. La base bíblica, y luego le voy a contar un testimonio. Hebreos 1, versos 14 dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, cuando usted busca la palabra espíritu, es ángeles que están al servicio de los que van a heredar la salvación. Oiga, qué tremendo. Y ahora yo le voy a tener un testimonio. Lo supe ahora el miércoles. Yo regularmente llevamos los diezmos de la iglesia, lo llevamos a la iglesia madre al principio, pero la semana anterior no pude porque Nica Javier, que es la encargada de contabilidad, no fue. Y yo fui este miércoles, porque ella está solamente yendo una sola vez a la semana, los miércoles. Y cuando yo estoy ahí, me cuenta ella que ella viene y está en la calle. Oigan esto, si quieren le pueden preguntar a Nica Javier, se congrega en el I-Central y es la encargada de contabilidad. Y lo voy a contar porque ya el apóstol Fernando lo dijo en un culto. No es algo secreto, ya es público. Y Nica está en la calle y de repente le pasó un motorista, y se detiene, se da la vuelta y cuando se le para al frente le hace la cartera. ¡Ruah! Y cuando le arrebató la cartera, se rompió el tiro, los tirantes de la cartera, y ella se quedó con su cartera abrazada. Y ella se tiró al suelo, así, quedó así. Ella decía que cuando alguien la atracara, ella iba a entregar su cartera, por ese día, como que se le olvidó. Y ella estaba así agarrada de su cartera. Y el tipo, con la pistola, le decía: pásame la pistola, pásame la pistola. Le digo: pásame la cartera, pásame la cartera. Y ella se quedaba, ella decía: yo estaba gritando, pero no se oía los gritos, en shock por el temor. Una persona armada, yo una mujer arrodillada, y este tipo que yo estoy viendo que están matando por ver la sangre correr. Y dice: yo estaba gritando, pero no se escuchaba. Y el tipo: pásame la cartera, pásame la cartera. Y el Señor dice ella que el Señor le puso en su mente decir una palabra, una sola palabra dijo. Y dijo: que el Señor te reprenda. Y dice ella que después de eso el tipo... Pero ahí en esa conversación con ella,
me enseñó algo que yo dije, wow, Nica, es una confirmación de lo que yo voy a predicar el domingo, pero también me acabas de dar un verso que no tenía para la prédica. Y es la que voy a compartir ahora. Me dice ella, entendí lo siguiente. ¿Por qué el ladrón me decía, pásame la cartera, pásame la cartera, pásame la cartera? ¿Por qué no vino donde mí y me la quitó? Yo una mujer, él un hombre, con una pistola. ¿Por qué me decía, pásamela? Pásamela. ¿Cómo? Oye lo que dijo Clara. ¿Cómo es Clara? Pero oigan lo que dice Clara. ¿Cómo Clara? ¡Wow! Había un cerco que estaba protegiendo a Nica. Yo cuando yo oí eso me impactó, me voló la cabeza y yo digo, wow. Yo lo había leído, pero una cosa es que yo lo lea y otra cosa es que me digan, yo pasé por eso. Yo le tengo ese verso ahora. Nosotros tenemos una triple protección, porque yo le dije a Nica ahí en ese momento, Nica, no fue un cerco. Dios nos puso 3 cercos, porque lo que yo sabía, el Espíritu Santo me lo trajo automáticamente a mi mente. Le dije, no fue 1, son 3. Entonces le expliqué este verso, que ella también lo sabía, porque ella es maestra de Mies, y ella tiene mucho conocimiento, y también enseña en la universidad, da clase en la universidad, al igual que yo. Miren la base bíblica. Job 9:10 dice lo siguiente. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y dice el 10, no le has cercado alrededor a él. Y dice, primero 1, lo cercaste a él, primer cerco, y a su casa, segundo cerco, y tercer cerco, y a todo lo que tiene, 3 cercos, así como dijo Clarita. Tenemos cerco, tenemos un vallado, tenemos cosas que nos cubren, que usted no lo ve, pero están. Y por eso le puse el testimonio de Nica Javier, y luego puse el verso que valida lo que ella dijo, que me impactó cuando lo dijo. Hermanos, nosotros no estamos solos aquí en esta batalla espiritual, porque la batalla entonces sería dispareja. Nosotros tenemos ayuda de Dios, del Hijo, del Espíritu Santo, pero también tenemos ángeles al servicio de los que van a heredar la salvación, y también tenemos cercos a nosotros, tenemos cerco en nuestra casa, tenemos cerco en todo lo que tenemos, porque Dios cuida y guarda a sus hijos. Hermanos, acabamos de aprender cómo ser un vencedor. Pongámonos de pie. Amados, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Porque ahora yo le voy a agregar a las 4 enseñanzas que vimos. Yo le voy a agradar, gracias Nelson por esa palabra. Me dice Nelson allá atrás, el que tiene miedo no avanza. El miedo te paraliza, no solamente físicamente, como dijo Nica, quería gritar, pero no me salía, sino que el miedo te neutraliza hasta las capacidades que tú tienes.
Tú puedes ser un buen albañil, un buen pintor, pero si tú tienes miedo de subirte ahí y pintar eso, no vas a pintar nada, aunque tú lo sepas. Pero yo le voy a decir algo ahora. Estos 4 ejemplos que vimos, usted tiene que agregarle lo siguiente. A la enseñanza completa, ahora usted le va a agregar lo que le voy a decir. Usted tiene que obedecer a Dios así como obedeció Josué. Usted tiene que descansar como se sentó Moisés en la roca. Usted tiene que tener en su mano las promesas y profecías que usted ha recibido de parte del Señor. Cierre sus ojos. Y cuando usted comience a ejercitarse en obediencia, a confiar, a descansar en Dios, a creer, no porque está viendo, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dice Hebreos 11, pero dice también Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Todos estos ejemplos que hemos visto, todos tenían fe. Todos estos ejemplos obedecieron. Todos estos ejemplos confiaban en el Señor, descansaron en el Señor, accionaron en el mundo físico, pero oraron para que en el mundo espiritual sucedan. Y en el mundo espiritual Dios hizo que sucediera. Y ellos pudieron ser vencedores. Los 4 ejemplos. Los 3 primeros fueron personas y pueblo. Moisés y todo el pueblo. Luego Daniel y todo el pueblo. Y luego Débora y todo el pueblo. Y pusimos ejemplo de 2 hombres y una mujer, porque no solamente es con los hombres, también las mujeres están incluidas. Pero el 4º ejemplo ya es la iglesia. La iglesia, nosotros somos la iglesia. Nosotros no estamos aquí para ser vencidos, nosotros estamos aquí para vencer. No importa lo que se levante, no importa el problema económico que vendrá, porque vendrá. No importa las guerras que vengan, porque van a venir, Mateo 24. No importa la crisis económica. No. Haga cada uno de estos pasos, délo. Pero no lo suelte. Haga como Daniel, que persistió hasta que lo vio y lo tenía en su mano. Y yo le voy a decir algo en el nombre de Jesús. Si usted cumple esta enseñanza, estos 4 ejemplos, usted va a entrar en una dimensión que nunca se había soñado. Una dimensión que lo imposible se hará posible en el nombre de Jesús. Yo te bendigo, iglesia, para que despiertes. Yo te bendigo, iglesia, para que te metas con Dios como nunca antes. Yo te bendigo, iglesia, para que confíes, creas en Dios y tú vas a ver la gloria de Dios. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde.